Hola amigos de Quebrando Cascarones, ¿cómo están? Qué gusto para mí es compartir nuevamente con ustedes un nuevo episodio de esta nueva temporada en donde estamos hablando sobre herramientas para sanar. Con un grupo de invitados espectaculares, con unas personas que realmente a mí me llenan mucho, y hoy tengo el gran agrado de compartir con ustedes con una amiga, una colega y una persona que tenemos mucho en común en este camino, que es empoderar a la gente para recuperar su salud. Su nombre es Katherine Ochoa. Ella trabaja en este lindo espacio en Sanares, un centro de osteopatía y kinesioterapia y fisioterapia, y también tiene muchas formaciones. Está formada en Intermittent Living, está formándose en PNI, que es lo que vamos a desarrollar en esto, tiene una formación en Gestal, y todas estas herramientas las está conjugando para el beneficio y el bienestar de las personas. Así que yo estoy encantado de tenerte, Kate, en este espacio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y cuéntanos cómo llegas a este momento actual tú, cómo es que viste con esta parte. Sí, Juanjo, muchas gracias. En verdad yo también muy agradecida contigo por la oportunidad, porque me parece súper importante que esta información que va llegando, como te decía, que se pueda compartir, que se pueda difundir, que se pueda expandir. En realidad esa es como la misión con la que siento que esto se puede llegar a un nivel más profundo. Entonces, muchas gracias por la invitación y sí, vamos a hablar de algunos temas súper importantes, creo. Exactamente. Y bueno, para que todos nos entiendan, ¿qué es el PNI, Kate? ¿Qué es la psiconeuroinmunología? Sí, mira, la psiconeuroinmunología es una nueva ciencia, una nueva rama de la salud que engloba e integra todos los sistemas del ser humano, en realidad. Como su nombre lo indica, es como psico, integra la parte de la psique, psiconeuro, del sistema nervioso, lo neurológico, inmunológico, el sistema inmune. En realidad se debería llamar psiconeuroinmunoendocrinología, claro, porque también entra muchísimo la parte endocrinológica. Y concibe entonces la salud desde una nueva visión, integrando todos estos sistemas y entendiendo cómo estos sistemas interactúan en la expresión de los genes de un organismo. Claro que sí. Kate, yo conversábamos antes de entrar en la entrevista lo lindo que es compartir esta información con las personas, ¿no? ¿En qué se basa la psiconeuroinmunología cuando estás con el paciente, cuando estás con la persona adentro? ¿Cómo le manejas? ¿Cuál es el trato ahí? Sí, en verdad es como son intervenciones a las cuales el sistema de salud convencional no está acostumbrado. Como sociedad creo que no estamos acostumbrados a un tipo de intervención así, porque se basa mucho en técnicas y herramientas. Por ejemplo, empezamos con el deep learning, que es, primero entiendes qué le pasa al paciente y cada caso lo estudias. Y después le transmites esa información al paciente y que ahí también es todo un arte de tú hacerle entender al paciente de qué es lo que está pasando con su organismo, de qué mecanismo de acción está alterado para que no esté funcionando bien tal tejido que está hecho para funcionar bien naturalmente. Claro que sí. Entonces, explicándolo desde la manera más profunda y desde la base científica que la manejas y el arte que tú tengas para transmitir esa información. En esto a mí se me llega una metáfora, ¿no? Que es, por ejemplo, a ti te regalan un carro, ¿no? Entonces es diferente solamente saber manejar el carro que sacarle todo el provecho a todas las funciones que tiene, ¿no? De pronto el USB y el Bluetooth y de pronto las luces y que no se te derrape el carro. Viene a ser más o menos así la relación que la persona va a tener con su cuerpo. Totalmente, y ahorita con esta metáfora que vos le pones aquí sobre la mesa, es como a mí me resuena tanto y se me viene esta idea que en algún momento cuando compartía igual información decía, no sé, te compras hoy un equipo electrónico, te compras, no sé, la tablet y lees y quieres saber cómo funciona y para qué es este botón, este otro, y si conecto esto, qué pasa, y quieres saber cómo está programado el equipo. Claro. Entonces es como tenemos un organismo que es la máquina así más sofisticada, o sea, la ciencia todavía no logra entender y no acaba de comprender todo cómo funciona. ¿Y qué sabemos? Es como, claro, y no nos hemos leído así ni la introducción del manual, o sea, es como, entonces no hay una necesidad ya de entender y saber y aprender cómo funcionamos. ¿Qué es lo que está pasando, no? A mí me parece muy, muy lindo. Yo creo que estamos llegando a un punto
en donde las personas tienen esa necesidad también de conocer, ¿no? Y ese gusto por conocer sus cuerpos y saber qué pasa. Porque yo no sé si es que es una cuestión de era, de etapa o alguna cosa. Antes le dábamos ese poder a un agente externo y ahora nos damos cuenta que nosotros podemos tener ese poder sobre nuestro conocimiento y sobre nuestro cuerpo, lo que nos devuelve un estado de salud. Claro, y yo creo que la base ahí es el conocimiento. O sea, es algo como que una información que tú ya no ignoras y que tú conoces, te abre el camino y te abre las puertas a tener una conexión directa con, digamos, si tú conoces que está tu tejido o tu sistema inmune está hecho, formado por las células T, por las células B, o sea, entonces ya conoces y qué son los linfocitos y ya reconoces e identificas en vos y dices, ha habido linfocitos en mí que están trabajando para que no me enferme. Claro que sí. Y ahí, para mí, es como que personalmente tengo esa idea, ahí se conecta. Se conecta todo, sí. A través del conocimiento se abre esa vía. Kate, tú eres osteópata también, manejas todo el cuerpo en integralidad, ya con la parte del tacto, con la parte de tocar el cuerpo, de sentir el cuerpo. En este punto yo te lanzo una pregunta, en orden de importancia, si es que hay orden de importancia, ¿en dónde está el cuerpo, en dónde está la mente, en dónde está esta parte espiritual? ¿O crees que se junta todo en una sola y así hay que trabajarlo? Es un organismo indivisible, o sea, no se puede dividir. Sí. No se puede dividir. En verdad es como, ya me he dado cuenta, y sí, yo vengo desde la osteopatía y en eso compartimos todo lo que es de estructura y en la parte física. Exacto. Pero la verdad es que llegué a la psiconeuroinmunología porque dije, trato la estructura, trato la parte física, y si el paciente se va de aquí como, no sé, súper aliviado, de pronto pero después llega a la casa y le asusta la manera en cómo vive y cómo se relaciona con su familia. Exacto. Y me genera toda una cascada endocrinológica tóxica, que a la larga, pues el torrente sanguíneo va a esa toxicidad y llega justo a la rodilla que yo le traté. Exacto. Y vuelve a doler. Y por más que yo manipule y que haga esto en el tejido y técnicas miofasciales y técnicas estructurales, claro, si ese paciente no piensa diferente, no voy a lograr un estado, un proceso de sanación completa e integral. Exacto. Entonces es como, necesito conocer del otro también, y ya para mí es como que trabaja así cuerpo-mente. O sea, inclusive estaba alguna vez como curiosa y quería, invitándome yo mismo a empezar a manejar diferentes términos. Por ejemplo, no es el cuerpo, no es la mente, sino es cuerpo-mente. O sea, ¿qué pasa con su cuerpo-mente cuando se enferma? ¿Qué pasa con mi cuerpo-mente cuando estoy en algún estado? Hermoso. Entonces es como ya, pues, tendríamos ahí que empezar a pensar de manera diferente, porque se dividió por fines didácticos, así como se dividió el cuerpo también en sistema gastrointestinal y por fines didácticos, pero en la práctica realmente ya es no una funciona muy bien, porque exacto, o sea, funcionamos así, funcionamos en integridad total. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y me encanta cómo lo explicas, y ya yendo un poquito más en profundidad, cuando trabajas el cuerpo-mente, haces la parte de la osteopatía, y en mente o en la parte del pensamiento del paciente, ¿cuál sería tu intervención? ¿Le explicas, le enseñas, le mandas algunos ejercicios, algunas cosas que hacer en casa? Claro, yo creo que lo primero es como esa transmisión de información que te contaba, el deep learning, el contarle qué está pasando al paciente. También esto, por ejemplo, de que tenemos, creo, a mí me pasaba, que tenía la concepción de que un pensamiento está flotando y el pensamiento está por ahí, no sé dónde, pero es algo que está fuera del cuerpo. El pensamiento ya le puedes ir integrando a la parte física desde el sistema endocrinológico. Ya, perfecto. O sea, un pensamiento te genera una sustancia, te genera un tipo de bioquímica en tu cuerpo, que eso se manda a través del torrente sanguíneo, y si vos tienes un pensamiento positivo es muy diferente a cuando tienes un pensamiento negativo. Exacto. Entonces, si tú estás pensando, o inclusive con las emociones, si te viene y estás en ese momento con una emoción, con una alegría, o sea, la alegría, y te llenas de alegría y estás motivado y encuentras motivación en la vida, produces oxitocina, dopamina, serotonina, endorfinas, que son como los 4 fantásticos que le llamamos dentro de la endocrinología. Sí. Entonces, produces eso. Pero ¿qué pasa cuando estás desmotivado, cuando tienes iras, cuando tienes rencor y tienes una
una emoción que te está atravesando y que no es es otra bioquímica, Exacto. así de simple. No debemos decir ni bueno ni malo, Eso, ni... no es nada más. Pero es otro tipo de bioquímica. Entonces, ¿qué generas cuando estás con iras? Generas el pico de cortisol sube, segregas más cortisol, empiezas a generar adrenalina, noradrenalina, baja la producción de los neurotransmisores del cuarteto de la felicidad y simplemente tu bioquímica es distinta. Exacto. Y esa bioquímica va por el torrente sanguíneo y llega a cada una de las células que está irrigando el sistema vascular. Sí, totalmente. Y es hermoso cómo lo explicas para que la gente lo entienda, ¿no? Porque somos esta parte química dentro del lenguaje que yo manejo, es lo que dices, no hay hormonas ni buenas ni malas, son las que te generan alguna sensación agradable y una sensación desagradable. Y creo que va por ahí, ¿no? El empoderar al paciente y decir, sienta su cuerpo, se está sintiendo con agrado o con desagrado en la situación que está viviendo, ¿no? Claro, y sabes, una idea importante, creo que por donde empecé también con la curiosidad de, bueno, tengo que meterme en el mundo de la mente, de la psique también, es porque yo veía cada vez la consulta y me gusta observar cómo llega el paciente. Entonces el paciente llegaba y dije, no, hasta el día de hoy no he visto un paciente que llegue, entre por la puerta y me diga, tengo un dolor de rodilla terrible. Claro. Y estoy bien con mi vida. Sí. O sea, y yo decía, no, o sea, el dolor es la manifestación física, la limitación funcional es una manifestación física, es el síntoma que se manifiesta, pero y la emoción que está vinculada a ese síntoma. Atrás, claro. Entonces, me quedaba, yo te juro, o sea, yo sentía que yo me quedaba en deuda con el paciente. Pero yo decía, no, pues sí, me encanta y me fascina esto de la medicina integrativa, de un nuevo sistema de salud que te ve ya como un ser integral y que estás funcionando en interacción con todos tus sistemas. O sea, me quedo en deuda con el paciente si es que no le explico y no le abordo la parte psicoemocional. Esta parte psicoemocional, me encanta. Ahora, Kate, me voy a salir un poquito ya de este esquema cuerpo-mente que estamos conversando y voy a entrar en una parte importante también en la relación que tenemos con el alimento, con lo que comemos. ¿Cómo influye la PNI dentro de la alimentación? Realmente influye de manera directa. O sea, es como hay este dicho, esta frase de somos lo que comemos. Y en realidad la otra vez igual estaba invitada a cambiar y en mi pensamiento sobre eso porque decíamos como, bueno, somos lo que absorbemos. Y cómo absorben las sustancias que ingresan a tu cuerpo a través de los alimentos, cómo absorbe tu organismo eso, es a través de la flora intestinal. Exacto. De la microbiota intestinal, y la PNI le da una importancia magna Suprema, a lo que es la microbiota intestinal. O sea que no es más que ese ecosistema, ese grupo de bacterias que están trabajando dentro de nuestro estómago e intestino. Entonces están trabajando para producir esas enzimas que degradan los alimentos que vos tienes. Entonces si no tienes tal o cual tipo de bacteria, no se va a producir tal enzima o no se va a degradar de la misma manera el alimento que consumes. Claro. Entonces es todo un mundo. Por eso se habla igual de que ya es otro cerebro. Exacto. O sea, el intestino ahorita y el sistema gastrointestinal es otro cerebro, así tal cual como el cerebro que conocemos que está lleno de neuronas. Exacto. Igual acá. Igual un ecosistema lleno de bacterias que están generando inclusive neurotransmisores que después van al cerebro y trabajan como un eje. Exacto. Justo me ganaste en esta parte, justo te iba a preguntar esto. Hay una relación directa entre la parte intestinal y entre el cerebro. Los neuroquímicos están subiendo y bajando todo el tiempo. Una persona que necesite de una cita o de una consulta, ¿con qué sintomatología o con qué cosas puede acceder a la PNI? ¿Cómo llegaría esta persona? Por ejemplo, desde la parte, digamos, física, siempre va a haber es difícil que te lleguen y te digan, estoy sintiendo una emoción desagradable por una semana y estoy produciendo toxinas, ayúdenme. Claro, claro, y es alguien que leyó algo, ¿no? Claro. O que nos escuchó. De ley. Pero también es, o alguien que ya ya se manifestó o se instauró ya anatómicamente eso, ese desequilibrio hormonal en algo físico y ya te llega con el síntoma. Exacto. Entonces, de ese modo es como tú empiezas a abordar
La PNI es como la medicina del estilo de vida también. Exacto. Sí. Entonces empiezas a indagar, empiezas a preguntar, ¿y cómo es su estilo de vida? Claro. O sea, ¿y cómo se levanta? ¿Y qué piensa cuando se levanta? Y cuando está desayunando, ¿qué desayuna y cómo desayuna? Y cómo se siente, en verdad es hasta, imagínate que vemos un seminario también sobre filosofía en realidad, claro. porque es también, o sea, entrar en este campo filosófico de cómo se siente la persona en la vida, en su expresión, o sea, o cómo se expresa o cómo se manifiesta en su experiencia de vida. En su diario vivir. Y si es que por ahí ves cosas que realmente no concuerdan con un estado de bienestar, de homeostasis y de salud, entonces jamás, si no cambias de esa manera de sentirte en la vida, vas a cambiar, vas a lograr generar cambios en tu organismo, en tu metabolismo. Exacto. Entonces, sí, empieza por ahí. Como revisar el estilo de vida es básico. Cómo te alimentas, qué piensas, cómo te sientes, cómo te mueves. Entonces, y creo que conversamos antes de empezar la entrevista con Katy y le decía que a mí me ha tocado algún paciente que ya con dolor del tobillo y vamos ahí como que desarmando el rompecabezas, todas esas piecitas que estaban ahí, que de pronto, cuándo pasó, cómo pasó, si tuvo esta sensación, esta emoción, y te das cuenta que lo que hablábamos en un inicio, ¿no? Me esguincé el tobillo, pero esta neuroquímica en el torrente sanguíneo cambia, hace que cambie la función hepática de pronto y se altera todo. Entonces es la persona que de pronto llega por una molestia en el tobillo y te das cuenta que está también con los triglicéridos altos, que tiene hígado graso, y entonces es lo que dices, ¿no? Ahí es un montón de herramientas que ponemos sobre la mesa para la persona, ¿no? Y en este punto es a donde voy. ¿Crees que la salud de la gente y la salud en general se está yendo hacia ese nivel, hacia esa parte de conocer qué me pasa, entender qué me pasa, y ya vamos dejando un lado sin satanizar la medicación, ¿no? Porque a veces es necesaria, pero hay veces que la persona entendiendo logra cambiar su química y logra regular estas enfermedades crónicas, ¿no? Claro, sí, yo creo que sí va por ahí. Sí se ha despertado dentro, o sea, de la población y de la humanidad en general, es como se ha despertado esto de entender realmente qué me está pasando y cómo funciona y por qué estoy 3 años con este dolor y ya probé de lo uno, ya probé del otro, ya me mediqué, ya me fui acá, al otro, o sea, y no resuelvo mi problema de salud, entonces, ¿qué pasa? Claro. Y creo que también hablábamos como tal vez en esta fase, en esta etapa medio, digamos, post-pandémica, llamémoslo así. O sea, como que sí nos dio un giro, creo, la pandemia y nos llevó a pensar en, bueno, o sea, algo tenemos que hacer con nuestra salud porque viene un virus y te devasta y bueno, ¿qué pasa? Si supuestamente somos la especie más fuerte y hemos sobrevivido y hemos supervivido a tantos cambios y a tantas cosas y seguimos aquí como especie, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué no estamos haciendo bien? Exacto. Kate, a mí me encanta la relación que hay entre la osteopatía, entre la PNI en esta parte del pensamiento y el control del pensamiento de las personas. Hablaste ahorita de esta etapa post pandemia. ¿Cuánto ha influido esto en un sistema inmunológico bajísimo en las personas que lo vemos, ¿no? A diario tú sales, medio que te coge un vientecito y todo y empiezas a estornudar y empieza la congestión nasal y todo. ¿Es emocional también? ¿Tiene esta parte del mucho uso del alcohol, del mucho uso de la mascarilla? ¿Qué es lo que nos pasó ahí? Sabes que yo ahí le doy bastante importancia a en psiconeuroinmunología le llamamos metaemoción. ¿Ya? Y una metaemoción es algo, es una emoción muy grande que está globalizando muchas cosas. Y como metaemoción principal está el miedo. Sí. Entonces, el miedo, ya neurofisiológicamente hablando, es una hiperactivación de la amígdala y de algunos núcleos cerebrales que se hiperactivan y están constantemente estimulados eléctricamente ahí, y el momento que realmente tiene que responder tu amígdala, porque hay un factor que sí te debe generar miedo y la emoción del miedo está ahí para que tu organismo haga todo lo que tenga que hacer y mande una cascada inflamatoria que te hace y te manda sangre a las piernas, a los brazos. Exacto. Y tienes que correr porque capaz está el león al frente. Exacto. Y tienes que sobrevivir a eso.
Pero cuando no hay o sea, no hay el león. No hay el león, no hay el No hay miedo ahí. ese agente que te genera un riesgo de vida y te quedaste con la amígdala hiperactivada Claro. 24/7 durante una semana, un mes, 2 meses, 3 meses. Es como que se empieza a alterar tu organismo y tu sistema inmune ya no va a responder igual. Exacto. Porque hiperactivaste también tu sistema inmune. Entonces es como generaste una cascada inflamatoria por un riesgo que nunca hubo. Que nunca existió. Que nunca existió y que estaba tal vez solo en un pensamiento de me voy a morir con esta pandemia, Claro. ¿qué me va a pasar? Miedo, no salgo, no, me pongo 2 mascarillas, no, yo ya no, me encierro. Claro. Entonces generas a la larga una hiperactivación de tus sistemas que terminas por deprivar totalmente Exacto. toda la manera en cómo naturalmente deben reaccionar cuando sí hay un factor Exacto. al que tienes que responder Bien. y del que te tienes que defender. Y ahora entrando ya un poco en la parte práctica, digamos, de esta conversación, ¿qué recomendación les podrías dar a los amigos, a las amigas que nos están viendo y escuchando, como para mantener este equilibrio, esta homeostasis entre cuerpo, mente, pensamiento, entre estos factores externos de aquí? ¿Qué nos puede llevar a tener un equilibrio adecuado ahí? Yo creo que primero es de tratar de conectarnos realmente con lo que somos, Claro. hacer caso a lo que sentimos. Muchas de las veces me pasa y que yo he preguntado en consulta a los pacientes, ¿y por qué vino después de 5 años? Claro. O sea, ¿y cómo vivió estos 5 años? No, todos los días me he acostumbrado al dolor. Claro. He vuelto el dolor parte de mi vida. No es que yo ya entendí que yo soy una persona enferma. Entonces es como, ¿en qué momento Claro. se desconectó tanto para que el síntoma es como yo digo, no es el enemigo, es un gran amigo que Exacto. viene y te avisa y te pincha y te dice algo está mal, hazte ver. Algo está funcionando mal, o Exacto. haz algo porque algo empezó a funcionar mal y ahora hay que corregirlo. Pero si le eliminas, le bloqueas, no le paras bola, así pasas 1 año, 2, 3, entonces es como, ¿cómo esperas que eso no se desorganice y que al final no termines realmente descompensado con tus Claro. mecanismos de acción que tienen que funcionar bien y alterados y ya no funcionan? Entonces creo que primero hacernos caso, podría ser. Claro, escucharnos. Empezar a Sí. hacernos caso, escucharnos, tener esta idea de que realmente, o sea, nuestro cuerpo está totalmente conectado con la mente y si hay algo que vos empiezas a pensar, generas repercusiones a nivel físico. Asimismo, tu anatomía, tu fisiología, tu parte física está generando repercusiones a nivel de tu mente. Entonces, empezar a pensar que somos un organismo totalmente integrado y que todo está conectado. Claro, claro que sí. Kate, a mí me llega mucha gente a la consulta también y me dicen, no, es que no me voy a dejar por el dolor, no me voy a dejar por el malestar, no me voy... Y de pronto ahí es donde empieza esa desconexión, ¿no? Yo no sé tú qué piensas, hay parte de lo que hablamos también del pensamiento positivo y todo, pero parte del pensamiento positivo creo que también es ser vulnerable con lo que estoy sintiendo, ¿no? Exactamente, y qué bueno que toques ese tema, porque ahí ya podemos sacar un poquito de las herramientas que te da la Gestalt. Y por ejemplo, yo el diplomado en el que me formé se llama Diálogo con los órganos. Hermoso. Y se trata de entender qué te está queriendo decir el órgano que se está manifestando o el síntoma de tal tejido que se está manifestando. Claro. Entonces, por ejemplo, vale, siempre me gusta contar como experiencia personal, porque a mí me sirvió mucho el diplomado porque yo tenía una neuralgia del trigémino, o sea, un dolorcito aquí supraorbitario que se manifestaba generalmente cuando tenía mucho trabajo en la tarde y cuando no me permitía quedarme con mi hijo en la tarde, así, tal cual, paga el dolor. Y de ahí empecé a hacer en mi proceso mismo esto de diálogo con los órganos y entendí que esta neuralgia lo que me obligaba a hacer es quedarme en la casa con mi hijo. Y eso quería, y eso necesitaba, y no me permitía. Entonces, me empiezo a quedar en casa más con mi hijo, organizo mis horarios, capaz 2 días no venía al consultorio, y la neuralgia sí. Empieza a bajar. O sea, lo viví yo, en carne propia, experiencia propia, y por eso es que digo, no. O sea, esta cuestión funciona así. Entonces, como el síntoma es tu aliado que te está queriendo decir que tienes que hacer un cambio. Ahí te voy a decir algo que a mí me pasa, ¿no? Y creo que a vos te debe pasar igual. Que en un punto a mí me llegaban a decir que soy una mala influencia.
Porque, claro, le dices a la persona, bueno, o vive así con esta sintomatología y este dolor o genera un cambio en su vida. Y muchas veces esos cambios es reconstruir toda tu vida, a veces desde cero, o a veces cambiar de trabajo, o a veces lo que decías, organizarte diferente. Y claro, normalmente la salud como venía manejada ahora decía, no, no pasa nada, tomes esto y sigue así, y ahí se queda. Y hay personas que han visto el resultado de que cuando cambias tú en esa sensación que estás teniendo y cambias el entorno, lo que dijiste, la sintomatología se va. Exactamente, claro, y eso, o sea, a mí también me lleva mucho a pensar en esto o sea, tratar de cambiar la manera, la idea que tenemos, por ejemplo, inclusive esa relación salud-enfermedad. Claro. O sea, cómo te relacionas con tu síntoma, cómo te relacionas con tu proceso de, digamos, no tal vez de enfermedad, pero de pérdida por un momento de la salud, ya. De esta condición diferente. Exacto. Claro. ¿Cómo te relacionas con eso? Y eso es lo que en realidad a mí me inspira mucho, el poder ayudar a que las personas se conecten desde otro modo con la salud y no, o sea, de una u otra manera. Creo que esto es parte de la evolución, parte de la ciencia lo está día a día estudiando mucho y está tratando de respaldar todas estas teorías que ya no terminan siendo, Juanjo, solo como la salud alternativa. Claro, es simplemente una visión diferente de la salud, una visión diferente inclusive de la enfermedad. Exacto. Entonces es una visión diferente de que pueden haber diferentes opciones, diferentes procesos para que tú llegues a encontrar realmente un estado de salud que lo pudiste perder en tal o cual fase de tu vida, ¿sabes? Totalmente, sí. Es hermoso, yo me podría quedar conversando horas, Kate, contigo de este tema que también me apasiona y me encanta. Y como ven, nos encanta poder compartir y llevar este mensaje hasta ustedes. Entonces, Kate, yo te pido que les des un mensajito más a la gente que está del otro lado de cómo empezar un poquito a empoderarse en esto. ¿Cómo empezaría yo, por ejemplo, si, qué sé yo, tengo una hipertensión arterial de mucho tiempo? ¿Cuáles son los factores que tendría que ver ahí? Sí, sabes que es bastante como yo siempre les llevo a esta parte a los pacientes en el que piense, a ver, la manera en la que usted ha venido viviendo le ha generado una hipertensión arterial. ¿Cree que si sigue viviendo de esa misma manera se va a ir la hipertensión? Claro. O sea, si no generamos cambios, no esperemos respuestas diferentes. Entonces, empecemos a hacer cosas diferentes. Y ahí es súper interesante porque entra un proceso a veces hasta en el que tienes que hacer un análisis hasta de la personalidad del paciente. Sí. Entonces dices, chuta, si es en PNI manejamos como personalidades serotoninérgicas, personalidades dopaminérgicas. Entonces tú ya evalúas, observas y ya le identificas con qué paciente, con qué personalidad estás trabajando. Entonces, las herramientas que le vas a proponer, si es un paciente dopaminérgico, van a ir en función de generar una producción de una endocrinología serotoninérgica, por ejemplo, si estamos en la personalidad dopaminérgica y así. Entonces, como hay tantas herramientas, eso es también el mensaje. Ahora hay tantas herramientas, y lo digo así de manera personal y porque lo vivo, porque estoy viendo las herramientas, las estoy aprendiendo, las estoy estudiando, las estoy analizando, las estoy aplicando, estoy dándome cuenta que funciona. Exacto. Entonces, solo dejarles así ese pinchito, ese espinito de pensemos que el proceso de recuperación de la salud es algo muy distinto a lo que hemos venido pensando. Exactamente. Y es súper divertido. Es como empiezas, es un proceso de autoconocimiento bien bonito en el que tienes un asistente o un guía que te va acompañando en ese proceso. No estás solo en ese proceso. Entonces te sientes hasta respaldado y por Dios, qué lindo poder tener esas nuevas opciones en salud. Exacto, qué hermoso, Kate. Y bueno, lo que dijiste me quedo con la palabra del final, no es un proceso, porque muchas personas venimos cargando cierta sintomatología por mucho tiempo y buscamos una respuesta rápida. Y tenemos que acordarnos que
pasó tanto tiempo para llegar a ese estado y posiblemente también nos tome un toque el tiempo mismo regresar. tiempo, claro. Exacto. Pero, Sí, claro, eso pero yo la también idea siempre manejo. es lo que dices, ¿no? Volver a sentir, volver a conectar con ese autoconocimiento que tenemos y si es que no nos conocemos, empezar por ahí, tal vez, ¿no? ¿Qué me gusta, qué me sienta bien, cuándo me siento molesto, cuándo me siento intranquilo? Porque desde ahí parte todo, ¿no? Exacto. Y siempre encuentras, o sea, siempre encuentras el origen y en dónde trabajar. Siempre hay Exacto. muchas cosas que hacer. Exacto. Y es hasta lógico, porque a veces ya el paciente mismo te dice, ah, sí, es que esto empezó, mi síntoma empezó desde que cambié mi trabajo y dejé lo que me gustaba y empecé Exacto. a trabajar en algo que no me gusta. Sí, la mayoría Ya, lo ahí sabe, está. la mayoría lo sabe, tienes toda la razón, la mayoría la tiene clarísima, así que muchas gracias, Katy, otra vez por aceptar esta invitación, muchas gracias por este lindo diálogo, muchas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa para poder Con compartir. gusto. Cuéntales a las personas cómo te ubican, en dónde te encuentran, dónde está la dirección de Sanar. Bueno, Sanar está en La Guayas, 451 y Remigio Crespo. Estoy aquí yo en el consultorio ya aplicando este nuevo sistema de salud en realidad que es como osteopatía y psiconeuroinmunología. Perfecto. Eso es lo que estamos utilizando para resolver los problemas de salud. Muy bien, yo les voy a dejar igual el número de Kate, sus redes sociales para que la puedan contactar y puedan venir a probar esta hermosa herramienta y esta hermosa forma de sanarse. Entonces, una vez más invitados a venir acá, una vez más invitados a ver todas las charlas que tenemos para ustedes en estas herramientas para sanar que les estamos presentando y pues nos vemos la próxima semana con más invitados, con más información y ya saben, compartan esta información a quien crean que lo necesite. Así que le dejamos a Kate para que se despida. Sí, muchas gracias Juanjo, igual por la oportunidad. Yo me quedo fascinada y más bien motivada y con ansias de que se dé un nuevo encuentro, de que tenga acogida, porque como le decía Juanjo, la idea no es que nos llegue la información y quedarnos con ella, Claro. no sacamos nada, es información que creo que de parte de los dos estamos muy motivados y nos inspira a poder compartir. Exacto, Entonces exacto. la información está aquí, que lo vengan. Exacto, y nos vemos pronto, nos seguimos viendo en Quebrando Cascarones. Vengan a sanar también para que se hagan atender con Kate y pues nos seguimos viendo en el camino.